Bienvenidos de nuevo, estimados colegas. En este tercer video de la serie sobre la gestión del financiamiento en proyectos de construcción, les conversaré un poco de las particularidades que afectan a la industria de la construcción en cuanto al proceso de la planificación de la gestión del financiamiento en su segunda parte. Particularmente tocaré temas como las fluctuaciones financieras a corto plazo, el entorno económico, las técnicas de análisis, estudio de factibilidad y análisis de sensibilidad para el financiamiento, las finanzas de proyectos de construcción y finanzas corporativas, la entidad legal o la persona jurídica, los requerimientos del contrato, los factores de riesgo de impacto financiero y la planificación tributaria como un factor de financiamiento. Con respecto a las fluctuaciones financieras a corto plazo, el progreso del trabajo de la construcción puede experimentar déficit en los recursos financieros o en el flujo de efectivo, tanto de la perspectiva del propietario como del contratista. En algunos casos, los siguientes métodos informales se utilizan para enfrentar estas fluctuaciones financieras a corto plazo en la industria de la construcción. En primer lugar, tenemos los sobregiros. Los bancos pueden permitir retiros de la cuenta bancaria de una compañía en cantidades que excedan los fondos disponibles. Por lo general, el periodo de retiro, el monto máximo y el costo financiero, etc., se acuerdan previamente con el banco. En segundo lugar, podemos tener las líneas de crédito. Una línea de crédito consiste en una cantidad de dinero acordada, disponible según sea necesaria para ser prestada en un momento dado o un momento determinado a una tasa de interés variable, generalmente acumulada mensualmente. En tercer lugar, tenemos los retrasos en los pagos. En algunos casos, el propietario trasladará los gastos financieros a otras partes del proyecto, por ejemplo, contratistas, subcontratistas, proveedores, etc., para superar los déficits momentáneos en los recursos financieros. Después tenemos también el costo en exceso de facturación o subfacturación y la facturación en exceso sobre la facturación normal o sobrefacturación. Este concepto de contabilidad vinculado con el progreso del trabajo de la construcción y la facturación pueden crear déficit de flujo de efectivo. En tales casos, el propietario puede adelantar cantidades a los contratistas que buscan una ganancia en costos de financiamientos más bajos compartidos por ambas partes a través de un acuerdo previo. Y por último, con recursos del propietario. Los propietarios que administran programas recurrentes de proyectos de capital, como las agencias gubernamentales, pueden proporcionar fondos adicionales de las cuentas de reserva para garantizar que se puedan completar los proyectos con sobrecostos previstos. Hablemos del entorno económico. Este es un factor externo que está fuera del control del gerente de proyecto. Sin embargo, a pesar de esto, el gerente de proyecto debe ser consciente de todos los riesgos que surgen en el entorno económico y debe asegurarse de que el plan financiero del proyecto se actualice periódicamente. Los factores externos pueden incluir situaciones o cuestiones políticas, normativas, efectos sociales y económicas, así como el riesgo país, las fluctuaciones monetarias, las relaciones laborales, los cambios en la legislación, etc. Y estos pueden aumentar o disminuir el costo del proyecto. Con respecto a las técnicas de análisis, estudio de factibilidad y análisis de sensibilidad, para proyectos financiados a largo plazo por el contratista, se debe realizar entonces un estudio para determinar si el proyecto podría ser rentable dentro de los parámetros dados. La medición del flujo de efectivo es una forma excelente de determinar la viabilidad y factibilidad de un proyecto. Los proyectos de construcción dependen de la entrada de efectivo
para equilibrar los costos incurridos con el fin de mantener los costos de financiamiento en el nivel más mínimo. Una buena práctica es realizar un análisis de sensibilidad o un análisis hipotético de desempeño proyectado para evaluar alternativas basadas en el cambio de una variable a la vez para poder observar cuál es su resultado. En finanzas, especialmente en lo relacionado con el valor presente neto, conocido como BPN, y la tasa interna de retorno, conocida como TIR o TIR, este término tiene un significado específico y también se usa comúnmente en los proyectos de construcción. Cabe señalar que las predicciones de entrada de efectivo a menudo se ven obstaculizadas por la valoración del trabajo en progreso o en proceso. En cualquier momento, el proyecto en ejecución tendrá paquetes de trabajo incompletos que aún no se hayan facturado. La valoración de este trabajo o del trabajo en progreso debe realizarse de manera consistente para cada proyecto y en todos los contratos de construcción que lleva la organización ejecutora. Por otro lado, las finanzas de proyectos de construcción y las finanzas corporativas se pueden usar, en este campo se pueden usar alternativas para la planificación financiera de un proyecto de construcción y a saber, como les dije, pues el financiamiento corporativo por medio del balance de la compañía o el financiamiento del proyecto incorporando el proyecto a una nueva entidad legal y económica creada ad hoc. Las finanzas corporativas utilizan activos y los flujos de efectivos de la compañía para garantizar el préstamo para la construcción, mientras que el financiamiento de proyectos es la financiación estructurada de un proyecto específico utilizando capital o deuda intermedia. Con el financiamiento del proyecto, los diversos interesados ¿cómo les podría decir? Buscan una asignación equitativa de los riesgos del proyecto. La solución del financiamiento de proyectos es mucho más costosa que el financiamiento corporativo, y ya que implica mayores riesgos transferidos de los prestamistas, como son los costos financieros más altos, la complejidad adicional de contratos legales y de seguros, y mayores costos de monitorear el progreso del proyecto. A nivel corporativo, el financiamiento generalmente se realiza utilizando una combinación de deuda corporativa, es decir, emisión de bonos o de pagarés, y fondos existentes. Los proyectos individuales pueden no considerarse a nivel de finanzas corporativas y pueden involucrar diferentes tipos de financiamiento. Por ejemplo, la realización de financiamiento de proyectos en grandes proyectos de infraestructura consiste en la asignación equitativa de los riesgos de un proyecto entre las partes interesadas del mismo. Por lo tanto, en la financiación del proyecto, las partes interesadas que proporcionan la deuda senior depositan un grado sustancial de confianza en el desempeño del proyecto mismo. Por otro lado, la definición de la forma jurídica más adecuada y ventajosa de la empresa depende de factores internos y externos del negocio, a saber, el tipo de proyecto, el tipo de organizaciones involucradas, la asignación de riesgos y responsabilidades y la capacidad de pago. La sociedad, la corporación, fideicomiso, empresa conjunta o combinaciones de lo mismo son vehículos de propósito especial que se utilizan actualmente como la forma legal de entidad económica específica que realiza el proyecto. Estos vehículos son entidades legales creadas por un propósito financiero limitado, especialmente la adquisición y el financiamiento de un proyecto
y operación de la construcción. Los vehículos especiales de financiamiento son específicos y únicos para cada proyecto, dependiendo de los acuerdos legales y financieros entre las partes interesadas y el tipo de proyecto. Igualmente, también son acuerdos contractuales complejos en los que varias partes diferentes, con objetivos diferentes, encuentran la manera adecuada de satisfacer sus necesidades. Estos vehículos se utiliza un vehículo especial de financiamiento, se utiliza para recaudar fondos en condiciones más baratas mediante una estructura financiera sofisticada separada del balance de la empresa matriz. Por otro lado, para los proyectos financiados por el contratista, el contrato puede contener cláusulas importantes que restrinjan la capacidad del contratista para obtener términos favorables. Dado que este tipo de proyecto a menudo se otorga después de un proceso de propuesta, puede haber una oportunidad para que el contratista negocie términos más favorables. El contrato y el plan del proyecto ayudan a definir los requisitos para las necesidades financieras de los proyectos de construcción. Los términos contractuales de pago del cliente son una entrada para determinar las necesidades financieras de un proyecto para ayudar a estimar el flujo de efectivo, lo que influye en las finanzas del proyecto. Por otro lado, un plan financiero adecuado asigna riesgos entre los participantes, inversores, clientes y terceras partes interesadas. Algunos de los riesgos que influyen en la obtención de un financiamiento favorable son el riesgo de la finalización, sobrecostos y riesgos regulatorios y políticos y tecnológicos. Además, no es raro que una institución financiera y de seguro solicite un análisis de riesgo completo de los posibles impactos ambientales del proyecto para garantizar que los fondos se aplicarán adecuadamente para minimizar los impactos debido al entorno del proyecto. Igualmente, por otro lado, un factor importante a considerar en la planificación financiera del proyecto es que en muchos países el interés es deducible de impuestos, mientras que los dividendos de los accionistas no lo son. Este factor fomenta el apalancamiento financiero sobre el uso del capital. Muchos proyectos importantes a largo plazo pueden proporcionar beneficios fiscales que deben tenerse en cuenta mientras se trabaja en el plan financiero del proyecto. En ciertos y determinados países, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, conocido también como simplemente arrendamiento, proporcionan beneficios fiscales. Puede ser necesario entonces un estudio sobre la ventaja de la depreciación fiscal y otros ingresos imponibles para crear una estructura fiscal más eficiente para el proyecto. Bueno, mis queridos colegas, fue un verdadero placer compartir con ustedes el tema de la planificación del financiamiento en proyectos de construcción en su segunda parte. Y espero que lo que les he compartido y conversado haya sido de su interés y principalmente, como siempre les menciono, que les sea de utilidad. Me despido entonces de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré el gusto de conversarles sobre otros interesantes temas relacionados con esta área de conocimiento, como lo es la gestión del financiamiento en proyectos de construcción. Les habló Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en administración de empresas de construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Saludos para todos y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.